Listo. Bien, perfecto. Vamos a continuar. Estamos en el capítulo 9. Apenas estamos iniciando la historia de este joven ciego al cual Jesús le devuelve la vista. Y vamos a leerla. Roger, porfa. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 11 para recordar algunos detalles. ¿Sí? Voy a tratar de avanzar, así es que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si vamos un poco más rápido. Adelante, por favor. Al pasar Jesús, Exacto. Ahora sí. al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ok, recuerden esto. Nada más voy a mencionarlo muy rápido. Recuerden esto. El tema central del capítulo 9 es que Dios envió a Jesús para que nosotros viéramos o dejáramos de estar ciegos. ¿Sí? Ese es el tema central del capítulo 9. Jesús vino, Dios envió a Jesús para que ustedes y yo dejáramos de estar ciegos. Y les dije la semana que nos vimos que esta ceguera tiene que ver con las estructuras equivocadas. ¿Sí? Específicamente estamos hablando de una estructura en particular. A ver, les dije que hay una idea equivocada. Si ustedes leen todo el pasaje se van a dar cuenta de que en la mente tanto de los judíos o de los fariseos que van a enfrentarse a Jesús y a este muchacho más adelante, en la mente aún de los propios discípulos, de los apóstoles, hay una idea equivocada. ¿Cuál era la idea equivocada? ¿Se acuerdan? Jesús usa esta idea equivocada que está en la mente y en el corazón de todos ellos para aprovecharse, tomar esto como una oportunidad y dar una enseñanza acerca de una verdad. La idea equivocada que ellos tenían en la mente es que todas las personas que nacen con una enfermedad o que nacen con una discapacidad física o alguna enfermedad o alguna dificultad de este tipo, es porque sus padres pecaron o él pecó. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es la idea equivocada que este grupo de hombres, aún los mismos creyentes o los mismos discípulos, tienen. ¿Sí? Así es que donde ellos pasan, ok, leamos ¿hasta dónde llegaste, Roger? Perdón. El 1 y el 2. Dice el 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ven, ahí surge la idea equivocada. La idea es que ¿en qué momento pecó este hombre o cuándo pecó este hombre de tal forma que nació ciego? La pregunta es: ¿pudo haber pecado él en el vientre de su madre? Difícilmente, ¿sí? Pero la concepción o la idea que ellos tenían confirmaba que esto era posible. ¿Sí? Si él nació ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Así es que si no fueron sus padres, la conclusión obvia era: pecó él. ¿Y cómo hizo para pecar en el vientre de su madre? Bueno, esta era la idea equivocada que estaba en la mente de este grupo de hombres. Entonces Jesús, a partir de este momento, usa esto como una oportunidad para limpiar esta idea. ¿Sí? Y aquí fue donde empezamos a profundizar en una verdad que fue justamente con la que terminamos la semana anterior. ¿Sí? Les dije, ¿se acuerdan? Les dije que vamos a avanzar. Roger, ahorita lo aclaro. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, aquí, ¿se acuerdan? Aquí yo les dije que en la mayoría de las veces los hombres usamos todos estos problemas, todas estas dificultades
a ver todas estas aparentes desgracias como una oportunidad para lamentarnos, como una oportunidad para llorar, ¿sí? Como una oportunidad para hacernos las víctimas. Ok, la situación es esta. Con esta idea en la cabeza, ellos tratan de buscar culpables o responsables, ¿sí?, de el estado físico de este muchacho. Eso es lo que ustedes y yo hacemos siempre. En cualquier problema, en medio de cualquier problema o dificultad, o en medio de cualquier desgracia, en medio de cualquiera de estas cosas, ustedes y yo, todos los hombres, siempre tratamos de buscar culpables o responsables. ¿Sí? Ok, entonces, viendo Jesús que ellos están haciéndolo, ¿cómo? Porque están buscando un culpable. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Cuando él ve esto, entonces él aprovecha de esta oportunidad y les dice, no es que ellos pecaron, no pecaron ni sus padres, ni pecó él. Esto es una oportunidad para que se manifieste mi poder en la vida de este hombre. ¿Sí? Y entonces los invita a cambiar este lamento por las circunstancias que no nos gustan o no nos parecen, por una profunda y continua acción de gracias. Si yo le doy la oportunidad a Dios de manifestar su poder en mi vida. ¿Sí está claro? Ok. Y allí fue donde empezamos a hablar acerca de este tema de los culpables, de los responsables. Les dije que ustedes y yo hacemos de nuestros problemas culpables a todos los que podemos. Y en la medida en la que vamos más profundo en el corazón, encontramos cada vez más y más responsables de esos problemas. ¿Sí está claro? De tal forma que yo empiezo a amargarme con aquel que yo considero que es culpable de lo que estoy viviendo. Y la amargura termina, ¿se acuerdan? La amargura termina en frustración y la frustración termina en destrucción. Y eso contamina, ¿se acuerdan? La amargura contamina todas las relaciones. Y allí fue más o menos, ahorita repaso un par de detalles más o menos por allí es donde vamos, en la amargura y el daño que hace la amargura cuando ustedes y yo culpamos a todas las personas que podemos de las cosas que estamos viviendo. Ok, sigamos, adelante. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Bien. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Exactamente. Bien, les decía que este tema de la amargura es vital en las relaciones. Una persona llena de amargura contamina su vida, contamina la vida de todos y no va a poder avanzar en ninguna relación. Por eso es tan importante limpiar el corazón de la amargura. En el momento en que una persona establece cualquier tipo de relación emocional llena de amargura o de resentimientos, a la hora en que establece esto con alguien, a ese alguien le va a empezar a exigir, le va a empezar a demandar, ¿sí? La otra persona simplemente va a estar viendo que las cosas no van bien, no se va a dar cuenta, esa persona no sabe, no entiende lo que está ocurriendo en el corazón de aquella persona que le demanda, que le exige, que le reclama. El problema no es de él,
El problema es lo que está sucediendo, la amargura que está creciendo y está destruyendo todo en el corazón de la otra persona. ¿Sí? Así es que no va a poder avanzar. Esto va a contaminar cualquier tipo de relación que esta persona establezca. Ahora, puede ser, le dije la última vez, puede ser que aquella persona sea culpable de sus males, de su dolor o de su frustración. Sí, puede ser que sí lo sea, pero no hay ningún problema. Yo sé que sí hay culpables. ¿Sí? Yo sé que especialmente en las relaciones matrimoniales muchas veces sí hay un culpable y es claro el culpable, pero el tema no es quién es el culpable. Digamos que sí hubo un culpable, que sí hubo un responsable del dolor, que delante de mi conciencia yo ubico que aquella persona sí merece un juicio. Y en ese juicio es culpable. Si así fuera, les dije, y esto es maravilloso, escuchen, si así fuera, cuando Cristo vino a la tierra, Él no solamente vino a llenar nuestras vidas, o a satisfacer nuestras vidas, o a limpiar, o a curar, o a restaurar. Él vino a librarnos de este odio, de este rencor y de esta amargura. ¿Sí? Vino a limpiar todo esto, pero escuchen esto, porque esto es... Dios nos enseña, escuchen, Dios nos enseñó que la culpa del hombre había sido expiada ya. ¿Sí? Esto es muy importante, necesito que presten mucha atención. Dios quiere que ustedes y yo entendamos que la culpa del hombre ya fue expiada. Dios decidió, ¿qué quiere decir esto, Alex, en palabras más sencillas? Dios decidió ya no culpar al hombre por sus faltas. ¿Sí? Por todos sus hechos equivocados. Dios decidió ya no hacerlo. Él decidió culpar a otra persona en nuestro lugar. ¿Sí entienden hacia dónde me dirijo? Espero que esto todavía no lo hayan olvidado, porque esto fue lo que vimos la última vez. ¿Qué intento decir? Lo que intento decir es que el culpable de nuestras dificultades, dice la Biblia, lo que ustedes quieran. Si ustedes me levantan la mano en este momento y me dicen, Alex, yo culpo a este, estoy resentido, amargado, odio, etc., y todo el mundo empieza a exponer sus culpas o sus culpabilidades, sus responsables o sus culpables, estoy seguro que no terminaríamos en la noche. ¿Sí? Necesito que hagamos un ejercicio. Ese responsable, el responsable de todo esto que ustedes están planteando ahí en su mente y en el corazón, dice la Biblia que Dios envió a Cristo para que Él sea el culpable y no el que ustedes creen que sea el culpable. ¿Sí está claro? Pero no para que la culpa se perpetúe. Cuando Dios hace responsable o culpable a Jesucristo de todo lo que ustedes y yo hemos hecho mal, incluyendo todas estas culpas y responsabilidades, amarguras y odios, Él nunca planeó que ustedes y yo siguiéramos en la ceguera de seguir culpando a alguien. No pierdan de vista, por favor, el tema central del capítulo 9. Dios envió a Jesucristo para que ustedes y yo dejáramos de estar ciegos. Si ustedes deciden mantenerse en la ceguera, o en las estructuras equivocadas, ya esto es responsabilidad de cada uno. Pero no por eso van a ser, no van a dejar de ser responsables delante de Dios. ¿Sí? No existe coartada, ¿se acuerdan? Lo vimos, no existe una coartada que haga que ustedes aparezcan como inocentes delante de Dios. No existe. Así es que exactamente esto fue lo que ocurrió. ¿Y para qué? Para que la culpa no se perpetúe, sino para acabar con todas las culpas. Eso es la idea, o esa es la idea. Yo ya no me siento culpable. Aún mi propia conciencia, Carla, ya no me acusa. Sí, cuando cometo algún error, evidentemente mi conciencia salta, pero mi conciencia la mayor parte del tiempo está en paz. ¿Sí está claro? Ahora,
les decía que pudimos haber afectado a otras vidas o haber influido mal a otras personas, pero independientemente de cómo haya sido la vida de cada uno, la pregunta es, ¿qué voy a hacer con mi culpa y con las culpas que yo le atribuyo a otros de mis desgracias o mis dolores o mis malestares? Bueno, la Biblia dice que cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, ese día es el fin, o al menos debe ser el fin, de la culpa, aunque no lo entendamos. ¿Sí? Pero ahorita lo estamos entendiendo. Y se supone que estamos o vamos a estar creciendo en nuestra relación con Dios. Así es que es tiempo de dejar a Dios hacer su trabajo. Es la única forma en la que ustedes y yo podemos madurar espiritualmente hablando. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que Dios, cómo hace Dios este trabajo en nosotros? Este desarrollo espiritual, esta madurez espiritual, este profundizar en nuestra relación con Él o intimar cada vez más en nuestra relación con Él. La idea de Dios es que ustedes y yo lo dejemos trabajar. En la medida en la que ustedes y yo lo veamos trabajar en nuestra vida, en esa medida Dios va a ir conquistando cada vez más nuestro corazón. Y ustedes van a ir entregando cada vez más su voluntad. ¿Sí? Ok, la pregunta, ¿cómo hace Dios este maravilloso trabajo en nosotros? Ahora sí, versículos 5 al 7 y avanzamos. Versículos 5 al 7. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó bien. Exacto, habiendo aclarado varias cosas, ok, vamos a ver, ubiquémonos. Primero, ¿qué fue lo que hizo primero? ¿Cuál era el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra? ¿Se acuerdan? El propósito, con el ejemplo de este muchacho, era manifestar su poder o el poder de Dios en la vida de los hombres. Ese es el propósito. No fue que él pecó en el vientre de su madre, no fue que pecaron sus padres, no fueron estas las razones por las cuales este muchacho nace ciego. ¿Sí? Era la oportunidad para que el poder de Dios se manifestara en su vida y en la vida de todos los hombres. De tal manera que las vidas que no tenían ninguna esperanza, como por ejemplo la mía, y supongo que alguna de las de ustedes, las vidas que no tenían la esperanza, hoy puedan tener algo de esperanza o toda la esperanza. ¿Sí? Entonces, una vez que Jesús aclara esto en la historia, una vez que Él les dice, no muchachos, tienen una idea equivocada, no es por el pecado de Él ni de sus padres. Les voy a aclarar por qué es para que mi poder se manifieste en la vida, no solo de Él, sino de todos ustedes. ¿Sí? Una vez que Él ha aclarado cuál es su propósito, su misión en la tierra, entonces atiende de manera concreta el caso de este muchacho ciego. Si ustedes observan, yo no sé si han tenido la oportunidad de ser tan detallistas a la hora de leer los evangelios. Les voy a dar una información. Si ustedes se dan cuenta, todos los milagros, escuchen, todos los milagros de sanidad en los evangelios, presten atención para que se den cuenta de esto. Todos estos milagros en los que Jesús intervino, Él nunca actuó igual, nunca. ¿Sí? Nunca lo hizo igual, nunca repitió la misma acción sanadora, nunca lo hizo así. ¿Sí? Siempre hacía cambios. Por ejemplo, a algunas personas les preguntó directamente, ¿qué es lo que quieres que haga? Le preguntó al leproso y el leproso lo volvió a ver y ¿ustedes qué creen que le dijo? De Jesús, quiero ser limpio. Y él le dijo, bueno, sé limpio entonces, y fue limpio. Otra persona le preguntó, a otra persona le preguntó y le dijo, ¿crees que yo puedo hacer esto? La persona le dijo, sí, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Otra persona simplemente tocó su manto y él supo que de él había salido poder y sanó, ¿sí? Salió poder de él. A otro simplemente le dijo la palabra y sanó también. Y así vemos
una serie de manifestaciones o acciones sanadoras, pero nunca vemos la misma situación para sanar, la misma acción sanadora nunca. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Jesús lo hizo así? Por una sencilla razón, porque si se hubiera dado la repetición de un patrón, si Jesús hubiera usado la misma receta para sanar a todos, ¿qué creen ustedes? El mismo ritual definido para sanar, ¿qué creen ustedes que hubiéramos hecho nosotros? Inmediatamente, ustedes ya se imaginan lo que haríamos, inmediatamente empezaríamos a repetir el mismo ritual, porque así somos. Pensamos, ¿por qué? Porque pensamos que la clave es el ritual, lo que hace el milagro. Y no es el ritual el que hace el milagro. Así es que Dios, conociendo al hombre, viendo que somos seres que nos aferramos a las costumbres tan fácilmente, a las tradiciones, sobre todo esta semana que viene, y a todas estas ideas equivocadas, Él aclara de lo que se trata aquello. ¿De qué es lo que se trata? De lo que se trata esta fuente de sanidad. Lo que se trata es de Él. Él es la fuente de sanidad, no era el ritual. Él era la fuente, Él era la fuente de salud. ¿Sí? No había ningún truco detrás de esto. Pero en este caso concreto, escuchen, porque aquí empezamos con un detalle muy importante. En este caso concreto, es Dios el que decide, Dios mismo decide trabajar en la vida de este hombre, de este muchacho. ¿Sí? No pierdan de vista a este joven, porque ustedes no saben hasta dónde lo vamos a seguir. Jesucristo actuó en esta escena, por eso me di a la tarea de explicar lo que expliqué acerca de las diferentes formas de sanar, ¿sí? Donde Él siempre fue el centro. En este caso, Jesús actuó como el Dios que es. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque en este caso, sí repitió una misma acción. Presten atención a esto. Jesús repite la misma escena que ocurrió antes de la creación, o en el momento justo de la creación. Antes de que el hombre fuera hecho, Jesús repite la misma escena. Escuchen. ¿Cómo fue que empezó? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo fue que empezó la creación del hombre? Dice la Biblia, les voy a recordar los detalles, dice la Biblia que Dios, el gran artista, el maestro, Dios tomó barro y le dio forma del ser humano al barro. Aquella figura no era más que una extraordinaria expresión artística, una maravillosa expresión artística, pero sin vida, no tenía vida. ¿Oyeron? En el momento en que Él decide soplar, en el momento en que Dios decide soplar sobre aquel barro que tenía ya la forma de un hombre, entonces el proyecto de Dios adquiere una dimensión maravillosa. ¿Sí? Necesito que me sigan, porque si no se van a perder. Estoy en este momento, en este instante en el que aquella figura de barro, una figura extraordinaria, está sin vida. Y en ese instante Dios decide soplar aliento de vida sobre él. Y, escuchen, el proyecto de Dios adquiere una dimensión maravillosa que ustedes y yo no alcanzamos a entender. Quiero que recuerden que desde antes de la fundación del mundo y de todas las cosas, Dios ya había decidido darle el visto bueno a su creación, a sabiendas de que su creación lo iba a traicionar. ¿Sí está claro? No pierdan de vista esto. Esto es muy importante porque cuando Dios sopla aliento de vida sobre aquella figura de barro, está dándole el visto bueno, está dándole la aprobación a todo lo que viene de allí en adelante, incluyendo ¿qué, Alex? Incluyendo la cruz del Calvario. ¿Sí está claro? Es muy importante esto. Ese soplo de vida tiene una dimensión que nosotros no alcanzamos a entender.
Todo lo que allí se estaba gestando no lo alcanzamos a entender. Entendamos esto. Cuando Dios decidió soplar vida en el hombre, en ese instante definió este proyecto que ustedes y yo hoy estamos viviendo, que se llama Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Dios decidió, cuando Él sopla aliento de vida, decide establecer esta relación que tenemos con Él. Esta relación con Cristo, que es sin duda alguna, por si no lo han notado, se los voy a recordar, sin duda alguna es la mayor fuente de satisfacción en la vida del hombre. La relación con Cristo, una correcta comunión con Él, es la mayor fuente de satisfacción. No hay otra cosa que satisfaga como Él lo hace, ¿sí? La mayor fuente de fortaleza que ustedes y yo tenemos. A ver, Alex, pregunta, porque yo sé que todos tienen esta pregunta o se han hecho. ¿Qué haces? A ver, Alex, ¿qué haces cuando enfrentas un problema o una dificultad? Pero de esas especiales, de esas donde no podemos hacer nada. ¿Qué haces cuando enfrentas una situación en la que no puedes hacer nada? Les voy a decir qué es lo que yo aprendí o lo que a mí me enseñaron. Le doy la oportunidad a Dios de que Él haga lo que sea que Él vaya a hacer. ¿Sí? Quiero decir que desde el día en que Cristo empezó, a través de esta relación con Él empezó a enseñarme cómo ir desarrollando o creciendo en esta relación con Él. Empecé a aprender algo, escuchen porque esto es clave. Empecé a aprender a descansar en Él. ¿Sí? Escuchen, esto es muy importante, de verdad. Yo empecé a aprender a descansar en Él. ¿Saben qué pasa cuando ustedes y yo descansamos en Él? ¿Saben qué pasa cuando ustedes y yo aprendemos a confiar en Él? Entonces, en ese momento, nos encontramos con la paz. Con una paz que solamente Él puede dar. No es una paz temporal. No es la paz temporal que pueden darnos las cosas temporales. ¿Sí? Es una paz que viene del cielo. Encuentro la paz que yo tengo que tener en todas estas circunstancias en donde yo no sé qué hacer. Cuando ustedes y yo decidimos confiar en Él, ¿saben cómo se puede traducir esta paz? Se lo voy a decir de otra forma. Cuando ustedes y yo aprendemos a confiar en Él y a descansar en Él, Dios abre nuestros ojos. ¿Sí? Estoy hablando de la historia. Cuando el hombre se atreve a confiar en Dios, Dios abre sus ojos. Siempre que un hombre decide confiar en Cristo, es cuando realmente ese hombre empieza a ver. Hay muchos de ustedes que están en circunstancias donde ustedes necesitan vivir esto. Necesitan aprender a ver. Dios no puede abrir sus ojos si ustedes no descansan en Él, no confían en Él, porque en ese momento, ¿saben qué pasa cuando ustedes y yo descansamos y confiamos? En ese momento empezamos a recordar que Él es poderoso, ¿sí? Que Él es Dios, y empezamos a descansar todavía más, sabiendo, y sobre todo a través de las oraciones, sabiendo que, y por eso mi insistencia en que oremos, en que podamos orar juntos, sabiendo que a través de la oración ustedes pueden llegar delante de Dios y decirle: Dios, aquí están todas estas circunstancias, aquí están todos estos problemas, aquí están todas estas cosas que me ahogan, todas estas dificultades. Te pido por favor que te encargues de sacar adelante cada una de ellas. ¿Sí? En ese momento, Dios no solamente trae la paz que ustedes y yo necesitamos, sino que además nos impulsa. Escuchen, esta es la única forma en la que ustedes se dan cuenta de que van en la dirección correcta. Cuando ustedes se atreven a descansar y dejan delante de la presencia de Dios a través de una oración todo lo que
inquieta sus corazones, hay algo maravilloso y extraordinario ocurre. Dios los impulsa todavía más. Es como si les pegara un empujón y los impulsa a confiar en Él. Y en ese impulso en la dirección de confiar en Él, algo adicional pasa. Aparece la esperanza y la ilusión. Allí, en medio de las lágrimas, orando, tratando de dejar todo eso delante de la presencia de Dios, aún allí nace la esperanza y la ilusión. Chicos, perdón, qué pena, desde aquí oigo los lápices, las cartucheras, todo. David y Josué, porfa. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre en ese instante. Ustedes se llenan de esperanza, se llenan de ilusión, y eso es lo que fortalece nuestra fe. ¿Sí? Eso desarrolla el músculo de su fe. En esa fe, ustedes empiezan a ver una fe que se abre. Es así como allá en el panorama adelante empieza a desarrollarse nuestra fe cuando ustedes y yo solamente decidimos descansar en Él. No importa la dificultad que sea, ¿oyeron? O que nos haya tocado vivir. Así que cuando Dios sopla aliento de vida en aquel barro que no la tenía, nos convertimos en lo que ahora somos. Escuchen, primero en seres creados, una criatura más en la creación de Dios. Eso es un error. No somos una criatura más. Escuchen, porque esto es a donde quería llegar. Dios no tenía solo el propósito de crearnos. Esto es maravilloso entenderlo. Dios no tenía solo como propósito simplemente crear a un ser más dentro de toda esa enorme creación que Él desarrolló. No, ese no era su propósito. Él tenía el propósito de relacionarse con ese ser. A ver, Alex. Cuesta trabajo entender esto. Así es. Les voy a decir algo que no parece sensato. Yo no entiendo cómo Dios decidió relacionarse con seres como nosotros. La verdad no lo entiendo. Es más, no entiendo cómo decidió relacionarse con un ser como yo. No lo entiendo. O sea, yo no me llevaba bien ni conmigo mismo. Ni conmigo mismo me llevaba bien. Así que como amigo así que digamos, qué bárbaro, qué Alex y qué amigazo. Yo no era la persona que debió haber buscado a Dios. No era. Y estoy seguro que ustedes pensarán igual. Pero ahora entiendo que Dios no ve al hombre como ustedes y yo vemos a los hombres. ¿Sí? Estoy intentando hacer algo, lo que Dios hizo en mi corazón. ¿Sí? Dios no nos ve como nosotros nos vemos o nos percibimos. Él nos ve como una maravillosa creación. Él nos ve como la persona a través de la cual Él planeó proyectar todo este aliento de vida. ¿Oyeron? Este soplo de vida que Él, perdón por la redundancia, sopló en nosotros, incluyó la cruz del Calvario. ¿Y por qué? Porque no era, y repito una vez más, no era nada más que el hombre tuviera vida. No era nada más crear una nueva criatura en medio de todas las demás. No se trataba solo de eso. No era que Dios tuviera un momento muy breve. Yo creo que no duramos ni un mes antes de que pecáramos. Ni un mes. ¿Sí? Dios no planeó solamente un breve momento de comunión con Él y que se deshiciera por completo a la hora de pecar. No, ese no fue su plan. Recuerden que el hombre se separa de Dios, se independiza de Dios a partir del momento en el que el hombre peca. ¿Sí está claro? Así es que no duramos ni un mes, casi estoy seguro. El proyecto de Dios no incluía solo un mes de comunión, es lo que intento decir con él, en el Edén. ¿Sí está claro? Jesús lo que realmente contemplaba, el alcance de la cruz que se contemplaba cuando Él sopló aquel aliento de vida, contemplaba también este momento en el que ustedes y yo
escucharíamos su palabra, o aquel día en que la escuchamos, invitándonos a nacer de nuevo. El momento, ¿por qué estoy hablando de la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios y todo esto? Porque estamos a punto de entrar a la escena donde este hombre simplemente se dio a la tarea de seguir lo que Jesús le dijo, de seguir las palabras de Jesús. ¿Sí? En el momento en el que él le unta el barro en sus ojos, Jesús le da una instrucción o una serie de instrucciones. Anda, ve, lávate, esto, lo otro, etc. ¿Sí? Ok, ya vamos a entrar allí. Pero me quiero detener en este tema de la palabra de Dios. ¿Sí? Ustedes y yo nunca nos imaginamos. La palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios, podríamos hablar toda la noche de eso. La palabra de Dios, cuando ustedes y yo la tomamos, cuando ustedes y yo la apropiamos, la hacemos nuestra, ustedes y yo nunca pensamos que tuviera el poder que tiene. Nunca pensamos que tenía la función que hoy estamos empezando a entender que tiene. Cuando ustedes y yo escuchamos la Biblia o la palabra de Dios, que finalmente nos llevó hasta Cristo, porque no hay otra forma de llegar a Cristo sino a través de la Biblia. Ustedes, les pregunto, ¿se imaginaban primero que cambiaba el alma, el corazón, como explicamos al principio? ¿Ustedes se imaginaron que estaba tan viva la palabra de Dios que puede cambiar la esencia de lo que somos? No. ¿Se imaginaban que transformaba a los hombres, que tenía la capacidad de transformar a los hombres? ¿Se imaginaban todo esto que ahora es para nosotros la palabra de Dios? No, no nos imaginábamos eso, que era nuestra fuente de fe. Alex, es que no tengo fe. Bueno, es porque no lee. ¿Sí está claro? La Biblia es la fuente de fortaleza. Es la manera como Dios nos enseña a juzgar entre las cosas que están bien y las cosas que están mal. Es la forma en la que aprendemos a discernir, a establecer la certidumbre de algo. Si está bien o está mal, si es lo correcto o lo incorrecto, si es justo o es injusto. ¿Alguna vez nos imaginamos esto? No. Pero fuimos alentados a confiar en la Biblia. Fuimos alentados o exhortados a confiar en ella. Como en este instante de la escena, estamos viendo a Jesús exhortando a este muchacho a confiar en sus palabras. ¿Sí está claro? Jesús le dice a este joven que vaya con el lodo en los ojos, que vaya a lavarse al estanque de Siloé, y además Dios es extraordinario estos detalles. Sí, a veces uno dice, ¿y qué tiene que ver esto? Y ponen un paréntesis y una palabra pequeñita allí, o una expresión, y usted dice, qué raro esto, un paréntesis en la Biblia. O sea, Jesús, Dios, tuvo un cuidado tan extraordinario en aclarar el significado de la palabra Siloé, que significa el enviado. Ahora sí, Alex, si explicas qué significa eso en el contexto, entonces te damos un premio. Está bien, lo voy a intentar. ¿Por qué? ¿Por qué el enviado? ¿Por qué pone entre paréntesis el enviado o enviado? Es muy sencillo. El hombre tenía que recordar algo. Escuchen. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que recordar que Dios había hecho algo por él. Al enviar a este muchacho al tanque o al estanque, era para que él recordara que Dios había hecho algo por él, que Dios había hecho algo por todos los hombres. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? El haberlo enviado hasta el estanque llamado Siloé, que significa el enviado, era para recordarle a este muchacho y para recordarnos a todos los hombres que Dios había hecho algo por todos los hombres. Que, escuchen, Dios había enviado algo. ¿Qué fue lo que había enviado? Por eso es el estanque de Siloé. El enviado. Teníamos que recordar que Dios había enviado. ¿Pero qué fue lo que había enviado? Dos cosas. El Mesías, el Cristo, el escogido, el señalado por Dios. Y eso que ustedes tienen en sus manos. Bueno, espero que todos la hayan traído.
Dios había enviado tanto al Mesías como a pagar por nuestros pecados, evidentemente, como este mensaje maravilloso que ustedes y yo tenemos hoy como fuente de todo en nuestra vida, fuente de instrucción, fuente de dirección, fuente de sabiduría, fuente de gozo. ¿Oyeron? Abrimos la palabra de Dios, abrimos la Biblia y es increíble y extraordinario. Hay un versículo que dice, por ejemplo, no sé si saben, una persona se da la tarea de buscarlo y en la Biblia se escribe la expresión no temas. ¿Sabe cuántas veces aparece la expresión no temas en la Biblia? 365 veces. Es decir, hay un versículo para cada día de uno de los 365 días del año donde dice no temas. ¿Sí? Hay otro versículo que dice la exposición de la Biblia alumbra. ¿Lo han oído? ¿Lo han leído? Yo no entiendo, la verdad, no entiendo cómo es esto, pero alumbra. La palabra de Dios es un reflector que alumbra. Escuche, doña Elena, ahora respecto de su hermana que está empezando a leer, ¿por qué la necesidad de leer la Biblia constantemente, todos los días, memorizarla, meditarla? ¿Por qué? Les decía, no entiendo cómo es esto, pero la Biblia alumbra. Las palabras de Dios alumbran. Y tanto los que la exponemos como los que la escuchan, somos alumbrados por la exposición de las palabras de Dios. ¿Sí está claro? Por eso cuando una persona vuelve a nacer y le entrega su vida a Cristo, ¿saben cuál es el llamado de Dios a esa persona? Exponer su vida a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda alumbrar su mente, para que Dios pueda traer luz a su mente y hacerle entender cómo se puede desarrollar esa relación que acaba de establecer con Dios. Así es que la Biblia se convierte entonces en nuestra guía y es la que nos enseña. ¿Por qué es necesaria una guía que nos enseñe? Porque si ustedes confían en sus sentimientos o en sus emociones, los sentimientos confunden, los sentimientos engañan. Es más, vamos más allá, los sentimientos desaniman o desalientan. Nos desalientan, a veces hasta confunden nuestras acciones. Queremos actuar ya impulsivamente, queremos hacer, y cuando vamos a la palabra de Dios entendemos uno de los primeros principios que debemos aprender cuando vamos a la Biblia es debemos confiar en Él. Estamos acostumbrados a tratar de resolver todas las cosas. Y cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, la Biblia nos dice que tenemos que confiar en Él. Sí, algunas veces, escuchen, algunas veces Dios nos va a impulsar a actuar, en algunas ocasiones Dios nos impulsa a hacer cosas, pero muchas de las cosas que yo he visto pasar, muchas, la gran mayoría, partieron de la base de un profundo descanso. Y esto es muy importante, un profundo descanso en nuestra relación con Dios. Las cosas que ocurren después, muchas veces, todas estas cosas que nos afectan, que nos roban la paz, nos llenan de preocupación o de ansiedad, todas estas cosas afectan toda nuestra estructura emocional. ¿Sí? Sí estamos en la misma dimensión, ¿verdad? Ustedes son iguales que yo. Ok. Esto afecta profundamente nuestra relación con los seres que están alrededor. Una situación de este tipo, angustia, temor, dolor, tristeza, inevitablemente afecta nuestra relación con los semejantes. ¿Sí? Y en este caso, es una enorme tentación cambiar mi actitud con esas personas que me rodean. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Cuando yo descanso en Dios y confío en Dios, no solamente voy a tener paz en medio de aquel problema, sino que además yo me afirmo, me sostengo en la relación correcta, en la actitud correcta que tengo que tener con aquellas personas que me rodean.
No me voy a dejar sacar de la actitud, no me voy a salir de la actitud correcta que tengo que tener con aquellos que me rodean. Así que Dios tiene cuidado para que sepamos que lo que Él envió del cielo, es decir, a Cristo y su palabra, es para abrir nuestros ojos. ¿Sí? Esto que ustedes tienen en sus manos, la Biblia, es ahora la fuente de luz. ¿Sí está claro? Es la fuente que ilumina nuestro camino. Al menos es lo que debería ser. Así es que, vamos, dice que aquel joven regresó viendo. Versículo 8, Roger. Apenas estamos. Adelante. Eso. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Sí, ¿se han dado cuenta de que son los primeros? Siempre son los primeros los que se enteran. Los vecinos. ¿Alguno aquí aceptó a Cristo a través de un vecino? Bueno, yo sí conozco muchas personas que aceptaron a Cristo cuando su vecino se convirtió, o un amigo muy cercano. Esos son los primeros que se enteran. ¿Sí? La mayoría nos enteramos, escuchen, la mayoría que no conocíamos a Cristo, nos enteramos de que el ciego dejó de ser ciego, aquel vecino ciego dejó de ser ciego por un vecino. ¿Sí está claro? Son los primeros que saben y son los que nos han visto toda la vida en nuestro comportamiento. Hay vecinos de todo tipo, hay vecinos cercanos, unos no tan cercanos, hay familiares, hay amigos. Pero en mi caso, voy a hablar por mí, los primeros que se enteraron de aquella decisión fueron mis papás y además de esto mis hermanos. Y una vez que hablé con ellos, fui con todos mis amigos del vecindario, de toda mi vida, ¿sí? Esos fueron las personas con quienes empecé a compartir y con las que empecé a decirles que algo había pasado en mi vida. Todo mi vecindario. Y entonces, aquí empieza una nueva etapa en la vida de este joven ciego. Escuchen, porque es una aventura lo que viene ahora. Y esto, por supuesto, que le va a traer problemas. A ver, Alex, la conversión, entregarle la vida a Cristo, ¿puede traer problemas? Sí. Les tengo una buena noticia. Sí. Es increíble que la conversión traiga problemas, pero confirmado, sí vienen problemas. La conversión, entregarle la vida a Cristo, sí trae problemas. ¿Oyeron? Cuando una persona se convierte, pero les voy a explicar por qué. Cuando una persona se convierte, se sale de una corriente. Escuchen, deja de avanzar o de ir en una dirección en la que va una corriente, una masa enorme de gente que corre en esa misma dirección. Él, este creyente, o esta persona que ahora es creyente, se sale de esa corriente y empieza a caminar ahora en contra de esta corriente. ¿Sí está claro? Pero hay algo que es muy curioso. La corriente, lejos de aplastarlo, lo fortalece. Escuchen, ¿sí? No pierdan de vista esto. La corriente no lo aplasta, solo lo fortalece. Y es increíble que surgen o que empiecen a surgir los problemas de los que ya hablamos. Son inevitables. ¿Por qué surgen los problemas? Por una razón muy sencilla. Porque las personas que no ven, las personas que nunca han visto, ahora empiezan a opinar sobre lo que están empezando a ver. ¿Sí prestaron atención a esto? Los que nunca han visto, ahora ven al ciego viendo y empiezan a opinar sobre lo que están viendo. Por eso es que empiezan a surgir los problemas. El ciego no solamente empezó a ver físicamente. Este muchacho no solo veía físicamente, sino que además empezó a ver lo que jamás pensó en su vida empezar a ver y además tener. Él descubrió que ahora tenía algo. No me refiero a la vista, ¿sí? Ahora tenía una maravillosa relación con Dios. ¿Sí está claro? Y por supuesto, lógico, surge este momento donde lo empiezan a observar. Todos empiezan a observar su vida, lo empiezan a ver, y como está ocurriendo un enorme milagro,
empiezan a surgir las reacciones. ¿Sí? Hay primero sorpresas, después vienen las reacciones en contra, ¿sí? Todas las reacciones en contra, y de eso podríamos hablar toda la noche. Pero vamos a seguir avanzando. Roger, versículo 9. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Ok, así que cuando entramos a esta vida nueva, escuchen, por increíble que parezca, nuestros amigos empiezan a cambiar. Y una persona con la que compartíamos, personas muy cercanas o con la que convivíamos, va a querer que ustedes y yo ya no sigamos adelante. O va a querer que ustedes y yo sigamos en el mismo desastre de vida en el que veníamos. ¿Por qué? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué quieren que sigamos en esto? Porque si no van a tener que buscarse a otro compañero de fórmula. Van a tener que buscarse a otro compañero de fiesta. Así es que empezarán a pasar los días, si no les ha pasado ya, les va a ocurrir, y van a empezar a hablar con las personas, y en algún momento no faltará alguien que les diga, si me vuelves a hablar de la Biblia, te dejo hablando solo. Si me vuelves a hablar de la Biblia, ya no quiero estar contigo. Esto va a ocurrir. ¿Sí? ¿Pueden creerlo? Bueno, tal vez sean sus mejores amigos, pero cuando una persona empieza a ver, y este es el punto, todas las personas a su alrededor empiezan a reaccionar. ¿Sí? Algunas personas se enojan, otras personas se molestan, otras personas agreden, otras personas se separan, pero ¿saben qué? Algunos se convierten. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque algunas personas se dan cuenta de que no pueden hablar mal de lo que están viendo. Ya no pueden. No pueden pasar por alto lo que para ellos es un verdadero y absoluto milagro. Lo que están viendo delante de sus ojos. Y así es como empieza la última parte de este mensaje, donde fue tal el alboroto que este muchacho, este joven, fue llevado delante de los fariseos. Versículos 10 al 11. Roger, por favor. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Exacto, aquí hay algo muy importante, escuchen, si ustedes se fijan bien, si prestan atención, en el relato de este muchacho, él no altera nada de la narración. Todo lo que ocurrió lo transmitió tal cual. Todo lo que Jesús le había dicho, lo dijo tal cual. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere Dios que entendamos? Que cuando ustedes compartan lo que está ocurriendo en sus vidas, tienen que tratar de ser lo más fieles posible a la realidad, a lo que ocurrió. No le pongan, como decimos, no le pongan sabor, no le pongan picante, no le pongan más especies de la cuenta, ¿sí? Pensando en que si le ponemos más drama a la narración, eso es lo que la persona necesita escuchar, y no es así, ¿sí? Lo que la persona necesita escuchar es la realidad, ¿sí? No una película de ciencia ficción. No es eso lo que la persona necesita escuchar. Lo que la persona necesita cuando ustedes y yo hablamos de Cristo es ver en nosotros, en nuestra vida, la realidad de Jesús. Eso es todo. Y además, cuando la realidad es la realidad, ¿sí? Sin más ni menos, cuando la realidad es la realidad, entonces el hombre, ese que está ahí al lado de ustedes, la persona que está ahí al lado, con quien estamos hablando, que puede ser de cualquier tipo de persona, sencillo, arriba, abajo, al medio, como sea, esa persona va a pensar que a lo mejor, quizás, ese relato también podría ser su propia experiencia. ¿Sí está claro? Si llegamos a distorsionar el mensaje o la narración o aquella experiencia, quizás la persona pueda cometer el error de pensar que no es para él, que aquella experiencia que ustedes están compartiendo no es para él.
Quizás él pueda pensar que no está a la altura de lo que ustedes vivieron y por lo tanto se sale de aquello. ¿Sí está claro? Así es que siempre traten de ser muy definidos, muy simples, muy sencillos. No sean otra cosa, no sean groseros. Por favor, no entren en detalles escandalosos cuando cuenten su testimonio. Por favor, no lo hagan. ¿Sí? La sencillez es muy importante y eso nos permite resumir en un minuto. Escuchen, en un minuto ustedes tienen que ser capaces, en unos segundos, de compartir con cualquiera la forma en la que ustedes vivían, lo que ocurrió y cómo están viviendo ahora. Eso es lo que ustedes tienen que tener la capacidad de compartir. ¿Sí? Ok, por ahora vamos a terminar aquí. La próxima semana se van a dar cuenta de que vamos a girar alrededor de un par de enseñanzas. Hay enseñanzas, no sé si se han dado cuenta, hay ciertas enseñanzas de las cuales a veces tardamos en abandonar. No nos gusta salir de algunas enseñanzas y ustedes por eso me ven dando vueltas y vueltas o ampliando la perspectiva de aquella enseñanza. Por ejemplo, vamos a profundizar un poco más en esto de las culpas. No quiero salirme de esto de las culpas, no es algo que quiero abandonar rápido. ¿Por qué? Ustedes no saben lo que provoca la amargura en un hogar. Ustedes no saben lo que destruye, el desastre que provoca la amargura. Hay hogares, hay vidas hechas pedazos por la amargura. Y creo que todos ustedes son conscientes de eso. Personas que nunca pudieron superar, nunca quisieron, ya como creyentes, nunca quisieron abandonar la ceguera en esta área de sus vidas. Nunca. Así es que, por ejemplo, un día Jesús se presentó en la vida de un matrimonio. Estoy contándoles una experiencia real. El muchacho que había tenido una vida terrible durante toda su vida, se convierte, recibe a Jesús, y en un momento dado aquel hombre cambió de una forma extraordinaria. ¿Sí? Y su esposa, lamentablemente su esposa, no manejó las cosas de la forma correcta. Escuchen. Cuando esta muchacha vio a aquel hombre que era incontrolable, que era mujeriego, cuando empezó a ver a su esposo humillándose delante de la presencia de Dios, y ahora en paz, ahora tranquilo, sosegado, buscando reconstruir su hogar, esta muchacha, o saliendo adelante, esta muchacha dijo esto. Escuchen la expresión. Esta muchacha dijo: ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Y le tocó. Ahora, hoy, está sufriendo. No, es más, su hogar está totalmente destruido. No logró salir adelante. Sin esperanza. A veces hay hogares que tienen esperanza, todavía la tienen. La perdió para siempre. No logró recuperarla. ¿Por qué? Alex, ¿por qué dijo ahora me toca a mí? Por las amarguras. Todas las facturas que ella le estaba cobrando a su esposo. ¿Sí? Las amarguras, los resentimientos, el odio, que hoy parece ser que es lo que llena la vida de las personas. Y esto no le permitió a esta muchacha reaccionar correctamente, sino que vio en la debilidad de su esposo o en la supuesta debilidad de su esposo el momento para descargar toda su frustración y cobrarle todo lo que le debía. ¿Sí? Por supuesto que interpretó mal las cosas. Así es que cuando tenemos la oportunidad de pasar por un mensaje así, es muy importante la actitud con la que ustedes estén escuchando la enseñanza. ¿Sí? Esto es muy importante y esa es la razón por la que a veces tardamos más en una enseñanza o en un tema, ¿sí? Por todas las verdades que se pueden compartir. Ok, vamos a terminar aquí por hoy, por esta noche. Les recuerdo una vez más, la próxima semana no hay reunión, nos veríamos hasta de hoy en 15 días, ¿sí? Ok, vamos a dar gracias entonces. Padre, muchísimas gracias
Gracias por este tiempo, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Hoy hemos examinado muchos detalles adicionales, cosas que no entendíamos pero que ahora estamos entendiendo. Es una maravillosa revelación la que tenemos en nuestras manos. Todo lo que estaba en tu corazón, todo lo que estaba en tu mente, todo lo que tú eres está expresado en este pequeño libro. Aquí tú consideraste que en este libro está todo lo que nuestra vida necesita para salir adelante. Está todo lo que necesitamos, todos los principios y verdades, enseñanzas que necesitamos para desarrollar y madurar en esta maravillosa relación contigo, aprender a seguirte de la forma correcta y de esta manera darte la oportunidad de seguir haciéndote real a nuestras vidas. Así es que gracias por una oportunidad más para exponernos a la luz que proyectan tus palabras. Por favor, guárdanos el resto de esta noche, llévanos con bien de regreso a casa, permite que podamos compartir ahora este tiempo entre nosotros y guárdanos durante este tiempo de descanso y tráenos con un corazón preparado la próxima vez que nos veamos para continuar con esta maravillosa historia, por favor. Te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, que la pasen muy bien, que descansen. ¿Podemos? ¿Listo?